¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola Matías, muy buenos días. Muy agradecido nuevamente por la invitación del canal y agradecerle a toda la producción que constantemente están preparando los temas, se comunican para poder desarrollar estos temas y poder explicarle a la gente en verdad cuestiones que son importantes, Claro. que a veces uno cree que no son importantes hasta que te toca o hasta que a algún miembro de la familia le toca, porque justamente como tú lo has señalado, Matías, han aumentado considerablemente las solicitudes de quiebra de las empresas. Hoy día recordemos que ya no se llaman quiebra, a partir del año 2014 en adelante pasaron a llamarse liquidaciones. ¿Ya? Que estas liquidaciones pueden ser forzosas o pueden ser voluntarias. Es decir, las empresas o las personas naturales pueden solicitar someterse a este procedimiento de quiebra voluntariamente. Es decir, ¿sabe qué? Yo no tengo más dinero, no me alcanza para pagar las cuentas, no me alcanza para pagarle a los trabajadores, así que le solicito al tribunal que me declare en quiebra. Eso lo conoceremos como la liquidación voluntaria, y también paralelamente se encuentra la liquidación forzosa. Es decir, que yo, por ejemplo, Matías, tú, Matías, tienes una empresa. Claro. Y tu empresa y me debe plata a mí, porque yo te vendí, no sé, mate. Y no me pagaste los mates. Entonces, yo veo que tú estás en una situación de insolvencia, entonces yo solicito a un tribunal que declare a tu empresa en quiebra. Esa es una quiebra forzosa o liquidación forzosa. Entonces tenemos las dos variantes. Cuando la empresa autónomamente dice, ¿sabes que ya no puedo pagar nada más? O cuando un acreedor, alguien a la que la empresa le debe, dice al tribunal, solicito que declaren en quiebra a esa empresa. Cuando la empresa cae en esta quiebra, ya sea voluntario o forzosamente, efectivamente ocurre algo con los trabajadores, porque hay pagos que aún no se han hecho, no se le han pagado quizás los meses adeudados, el empleador lleva varios meses sin poder pagarle todas las prestaciones que le corresponden, por ejemplo, el sueldo, por ejemplo, las cotizaciones previsionales, ¿verdad? Entonces, el empleador sabe que yo me tiro a quiebra. Y cuando ocurre esto, el trabajador tiene ciertos derechos. ¿Y cuál es el derecho? A que se le pague principalmente los años de servicios y el aviso previo, la indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Ok? Entonces, el trabajador que trabaja en una empresa que se está sometiendo a un procedimiento de quiebra o de liquidación voluntaria o forzosa, tiene derecho a que se le paguen sus prestaciones. ¿Ok? Entonces, eso es a grandes rasgos, Matías, y yo estoy seguro que a partir de esto van a surgir muchas preguntas. Claro que sí, abogado. Estamos hablando del proceso de quiebra, ¿cierto? Vamos a tomarlo desde ese concepto igual para que la gente de la casa no se confunda, abogado, que es lo mismo que una liquidación, ¿cierto? Que se divide en estos dos caminos, pero hablamos de justamente la quiebra acá en tu conexión matinal. Así que están abiertas las redes sociales, el WhatsApp también, por si usted necesita hacerle alguna pregunta, la vamos a feliz a responder acá junto a nuestro abogado. Pero, ¿cuándo se puede iniciar este proceso de quiebra legalmente, abogado? ¿La empresa en qué situación debe encontrarse? ¿Mal económicamente? ¿Definitivamente el dueño de la empresa se aburrió de su oficio, de su trabajo? ¿En qué momento? Bien, el elemento principal o requisito de la esencia para la solicitud de quiebra, para la solicitud de liquidación, es estar en un estado de insolvencia. Es decir, gano menos de lo que puedo pagar mensualmente. Entiendo. Las ventas van mal, no me da para pagarle, porque la empresa tiene muchas deudas. El principal deudor de una empresa son sus propios, ¿verdad? Porque mensualmente le tiene que pagar una prestación, le tiene que pagar por su trabajo. Entonces, es deudor es deudor de sus trabajadores, pero también tiene deudas, tiene que pagar las cuentas, tienen que pagar arriendos, tienen que pagar el inmueble si es que lo están comprando, por ejemplo, un crédito hipotecario solicitado por la empresa. Entonces, en ese estado podemos decir que se encuentra en insolvencia, cuando ya no pueden pagar. Y además, un requisito es que esa insolvencia sea una insolvencia seria, sea una insolvencia formal, no solamente que lo expresa la empresa, sino que tiene que tener al menos una demanda iniciada en su contra. Es decir, cuando ya se ha judicializado los problemas financieros que tiene la empresa, ya estamos hablando de que la empresa cumple con los requisitos para poder someterse al procedimiento de liquidación voluntaria o forzosa. Claro. Entonces ahí es cuando existe la quiebra, Matías. Eso es el requisito de la esencia de este procedimiento. Abogado, ¿y cómo un trabajador puede darse cuenta, ¿cierto? O sea, él se puede advertir a sí mismo de que el empleador, de que la empresa está en riesgo de una quiebra? ¿Cuáles son las señales que debemos tener en cuenta? Bueno, las primeras señales es revisar mensualmente la liquidación de las remuneraciones. ¿Ya? Las liquidaciones de sueldo del trabajador te advierten cuáles son los pagos que te tienen que hacer. Claro. Y uno tiene que verificar primero
con los compañeros de trabajo. Ojalá que si la empresa tiene un sindicato, que conversen con el sindicato y le pregunten al sindicato qué es lo que está pasando. Ya, por último, para que se puedan hacer representar el resto de los trabajadores. Pero el primer sentido es revisar esta liquidación de sueldo, ver cuáles son los pagos, los haberes que yo tengo y cuáles son los que efectivamente se me están pagando. Si llego a final de mes y me dicen que me tienen que pagar el bono de movilización, la colación, y veo que no tengo nada de eso, no se me está pagando. Bueno, eso es una primera señal. Y si yo veo que esto se repite con el resto también de mis compañeros de trabajo, hay algo que está mal. Hay algo que está mal y hay distintas vías de acción por parte de los trabajadores. La primera opción que tienen es solicitar una inspección a la inspección del trabajo. Exacto. Entonces yo solicito una fiscalización para que venga un fiscalizador de la inspección y venga a ver qué es lo que está pasando aquí y tome y determine y diagnostique qué es lo que está ocurriendo, pudiendo incluso obligar al pago de multa al empleador. Pero ya, para no desviarme tanto de lo principal de lo que estamos conversando, la primera señal es el no pago de las prestaciones a las que se obligó el empleador. Entiendo. Ya, Entiendo. hay que revisar mensualmente las cotizaciones previsionales. Yo tengo que revisar, por ejemplo, en mi AFP, todos deberíamos tener acceso a nuestra clave de la AFP para revisar online, a ver qué es lo que está ocurriendo con mis cotizaciones. ¿Se me está pagando o no se me está pagando? ¿Cuántos meses lleva deudado? Entonces eso nos permite ya identificar pequeñas cosas. Lo segundo es la buena fe del empleador. Ojalá, Matías, el mundo fuera el mundo ideal donde el empleador nos dice, ¿saben qué? Trabajadores, estamos en un problema. Bueno, hay veces que lo hacen, que le advierten a sus trabajadores. Y eso también hace que los trabajadores se asocien, que trabajen juntos o incluso que ya empiece a funcionar bien para lo que existe un sindicato. O sea, las empresas que tienen sindicato, el sindicato de seguro va a poder orientar también al resto de sus trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados. Abogado, y puede ser una señal también de quiebra, ¿cierto? Un despido masivo de trabajadores y a la misma vez que el jefe, o en este caso el empleador, el dueño de la empresa, se encuentre inubicable, que cierre sus oficinas, que no vaya más a la empresa, que no tenga contacto directo. ¿Pueden ser señales igual? Sí, yo diría que muy bien, Matías, porque la primera señal es la que yo dije y otra segunda señal ya viene a ser actos por parte del empleador que ya simplemente no solo está no pagando, claro, sino que no está dando las condiciones para que los trabajadores puedan trabajar. Exacto. En el fondo no está haciendo, porque el empleador cuando se obliga a pagarte por un trabajo, el empleador tiene la obligación de darte el espacio físico o telemático para que tú puedas desempeñar ese trabajo. Si tú careces de aquello, bueno, significa, claro, es una señal más grave. Claro. Es una señal mucho más grave. Y ojo, cuando existen despidos masivos, no necesariamente es una señal, ¿ya? Porque ¿qué es lo que me ha tocado ver a mí, Matías, trabajando como por derechos de los trabajadores? Hace poco una clínica bien conocida despidió masivamente a muchos trabajadores y la verdad que la clínica no se encuentra, no voy a dar nombres para no involucrar a nadie, pero una clínica que tiene quizás una sucursal en la comuna de Recoleta, despidió masivamente, pero eso no significa que la empresa esté en insolvencia, significa que están reestructurándose, ¿ya? Y en esta reestructuración que ellos hacen, dicen, ¿sabes qué? Yo parece que de ahora en adelante voy a subcontratar, ya no quiero tener a las secretarias contratadas a nombre de la empresa, sino que yo voy a subcontratar a otra empresa que me va a proveer de secretarias para que hagan ese trabajo, porque en definitiva me es más fácil a mí como empresa poder administrar, porque dejo la responsabilidad de la administración de los pagos de las cotizaciones, de los pagos de las prestaciones en una tercera empresa, ¿ya? Que se llaman las contratistas o subcontratistas. Entonces, no necesariamente un despido masivo significa que hay una insolvencia. Por supuesto. ¿Y qué sucede, abogado, con los derechos y las prestaciones que el empleador quedó debiendo a sus trabajadores al momento de la quiebra? ¿Qué pasa con ellos? Tiene que pagárselos, Matías. Es una obligación de la empresa pagarlo, pero acá vamos a entrar en otro problema. ¿Ya? Hay una ambulancia pasando, no sé si se está escuchando, si alteran algo, ¿no? No se escucha. Ya. Es súper importante este punto, Matías, y quiero que a la gente le quede muy claro. Cuando una empresa entra en este procedimiento de quiebra, tiene que cumplir con dos obligaciones. Una obligación es la honestidad pura de que el razón de por qué se está sometiendo a este procedimiento de quiebra, tiene que explicarlo. Y además de explicar por qué se está sometiendo en este procedimiento de quiebra, tiene que señalar cuáles son los bienes que va a entregar para poder hacer pago sus obligaciones. Se llama quiebra porque hay una tercera persona que se llama el liquidador. Claro. Este liquidador intermedia a la empresa
con sus acreedores, con toda la empresa, a la otra empresa o persona a las que le debe plata. Y este intermediario lo que tiene que hacer es tomar posesión de todos los bienes de la empresa, todos los bienes que tiene, los inmuebles, los vehículos, los computadores. Me ha tocado estar en incautaciones de empresas que se entrega absolutamente todo, las sillas de escritorio, los cuadros, etc. Porque todos esos bienes, después, en el futuro, se van a rematar. Claro. Y una vez que se rematen estos bienes, se va a sacar una cantidad de dinero que el liquidador va a decir, ok, la empresa le debía a todos ustedes. Entonces yo le entrego, según el porcentaje de deuda que les tenga, yo les voy a entregar un pago a cada uno de ustedes. Claro. Ese es el procedimiento de quiebra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una empresa de repente, Matías, debe 100 millones de pesos en total a todos sus acreedores. Pero resulta que en la totalidad de bienes que tenía, no supera, se remataron los bienes de la empresa y no superan los 30 millones de pesos. Yeah. Entonces, queda con un déficit de 70 millones. Y esos 30 millones de pesos se le va a tener que entregar en proporción a cada uno de sus acreedores. Y eso extingue la deuda. O sea, lamentablemente, para los trabajadores y para los acreedores de la empresa, no les va a llegar toda la plata. Chuta. Sin embargo, los trabajadores tienen una preferencia en el pago del crédito. Al primero que el liquidador debe pagarle es a los trabajadores. ¿Ya? Ese es un derecho de preferencia en el crédito que tienen los trabajadores y que en el fondo es porque en verdad si el principal deudor de una empresa son sus trabajadores, claro, lo lógico que corresponde es que antes de las otras operaciones financieras, los pagos a los bancos, primero a los trabajadores. Y eso es una apuesta que hace la ley nuevamente por los trabajadores, que, claro, uno dice, bueno, puede que se les pague algo, pero te voy a ser súper honesto, Matías, lo que me ha tocado ver en liquidaciones de empresas y en liquidaciones de personas, estos pagos se demoran mucho tiempo, ¿ya? Los procedimientos concursales, cuando se diseñó esta ley, la ley de insolvencia y reemprendimiento, fue una ley que fue diseñada para que el procedimiento de quiebra no durara más de 7 meses. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que estos procedimientos están durando más de 2 años. ¿Por qué? Porque el Estado nunca pensó que tanta gente y tantas empresas se iban a someter a este procedimiento, que es en teoría más sencillo que la quiebra antiguamente. Esta nueva ley en el fondo incentivó a que mucha gente se liquidara porque mucha gente fue consciente de que estaba insolvente. O sea, un montón de personas decían, pucha, mira, vivo bicicleteando las deudas, con suerte llego a fin de mes, solicito un crédito para pagar otro, me demandan por un lado, pago por aquí, repacto. Y la cantidad de gente en Chile que estaba en esta situación, obviamente lo obligó a que se incluyera en este procedimiento, solicitaran el procedimiento de quiebra y colapsó el sistema. E inmediatamente los liquidadores, la nómina de todos los liquidadores concursales que hay en Santiago, en Chile, en todas las regiones, ya no tienen 3, 4 causas, 4 o 5 liquidaciones, tienen cientos, 200 liquidaciones cada liquidador. Entonces cada liquidador tiene que hacer una cantidad de pega increíble, tremenda, sí, que lamentablemente eso ha provocado que retrasos en estos procedimientos. Entonces las liquidaciones voluntarias o las liquidaciones forzosas siempre se van a demorar, quizá, me atrevo a decir, siempre más de 1 año. Y la mayoría de los casos, más de 2. Paciencia entonces a todos los que están en este proceso, ¿cierto? Los que van a comenzar a vivirlo pronto. Exacto, y lamentablemente el trabajador, yo les recomiendo a los trabajadores, legalmente el trabajador puede hablar directamente con el liquidador y decirle, señor liquidador, yo quiero verificar mi crédito, yo quiero verificar que en este procedimiento se me pague. Y el liquidador tiene la obligación de meter a todos los trabajadores en este procedimiento para que se les pague. Claro. ¿Ya? Pero tiene que esperar hasta el reparto. Una vez rematados los bienes, repartir los bienes que se han rematado, el dinero de las adjudicaciones, y pagarle a los trabajadores. Y esto demora mucho tiempo y mucha paciencia, como tú has dicho, Mati. Mucha paciencia, así es. Bueno, como en todos los trámites, casi todos los trámites bien forzosos, ¿cierto? De términos forzosos aquí en nuestro país. Bueno, Daniel, ¿qué ocurre con la existencia de las organizaciones sindicales o las actuaciones de los dirigentes que están vigentes al momento de la quiebra de la empresa? ¿Ellos pueden todavía seguir vigentes al momento de que la empresa esté en este proceso? ¿Pueden seguir haciendo recursos, generando algún trabajo para sus trabajadores? ¿No? Mira, el efecto, cuando una empresa se somete a este procedimiento y el tribunal dicta la primera resolución, que es la resolución de liquidación, es decir, la primera sentencia del tribunal, lo que hace, tiene un efecto que pone término a todos los contratos de trabajo de todos los trabajadores. Ese es el principal efecto, por lo tanto, el sindicato, ¿de qué manera puede aportar? Organizándose, comunicándose con el liquidador, viendo si es que tiene la posibilidad de hablar con un abogado que se dedique a esta materia para que el abogado lo oriente.
yo diría que tiene un rol más bien, ¿cómo decirlo? Es un rol social del sindicato respecto del resto de sus compañeros de trabajo. Entonces, pero lamentablemente, bueno, pero sí pueden ejercer recursos, ¿ya? Y dentro de los recursos que pueden hacer es que el liquidador no haga su pega. Si el liquidador no hace su pega, pueden poner en conocimiento de la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento para que sancionen a ese liquidador. E incluso, si es que el trabajador no está trabajando, para que destituyan a ese liquidador y pongan a otro que se haga cargo del trabajo de la liquidación. Claro. Daniel, nos están llegando algunas preguntas a través de las redes sociales al más 569-6253-2873, nuestro WhatsApp que está habilitado durante toda la mañana. Dice, hola Daniel, mira, yo tengo un amigo, dice, está demandando a una empresa, le quedaron debiendo porque la empresa se fue a quiebra justamente, debiendo sueldos, años de servicio, etcétera. ¿Crees que una persona natural demandando a la empresa tenga probabilidad de éxito en la demanda como persona natural? Sí, como persona natural tiene también probabilidad de éxito, tiene la misma probabilidad de éxito que el resto de los acreedores. Si esa persona natural demanda a esa empresa, verifica el crédito en plazo, ¿ya? Uno tiene que verificar su crédito, porque se abre, esto igual, es un juicio, claro. ¿Ok? Y como es un juicio, está el juez, están las partes. Y una vez que se dicta esa resolución, yo tengo que hacerme parte en ese juicio si soy persona natural. Y una vez que me hago parte de este juicio, ya soy parte de la nómina de los acreedores. Entonces tengo el mismo derecho que el resto de los acreedores. Pero acá tendremos que ver qué tipos de acreedores existen, porque si hay acreedores preferentes, por ejemplo, un banco que tiene un crédito hipotecario. El banco con el crédito hipotecario tiene también un derecho preferente ahí, porque dice, oye, a ver, yo estoy garantizado con una hipoteca, claro, como banco. Por lo tanto, tengo derecho a que se me entregue parte de la venta forzosa de esa casa. Claro. Porque tengo ese derecho principal. Pero al igual que todas las personas naturales, tiene posibilidades de hacerlo, Matías. Perfecto, ahí tanto se respondía la pregunta para nuestro amigo. Daniel, yo creo que quedó clarito. Si quieres agregar algo más importante que la gente tenga que tenerlo muy presente al momento de que su empresa se vaya a quiebra. Perfecto. Cuando la empresa se vaya a quiebra, Matías, cuando los trabajadores tomen conocimiento de esto, de verdad, yo insto a las personas a que primero se informen. Y la mejor forma de estar informado es que recurran a un abogado, ya sea, ojalá un abogado que vea temas de derecho al trabajo o temas de insolvencia para que lo oriente. Si pueden, como grupo de trabajadores, por último, ni siquiera para que los represente, sino que primero informarse. Eso yo diría que es lo primero. En segundo lugar, tener el contacto del liquidador de la causa, porque al liquidador los trabajadores tienen derecho de hacerles preguntas, de hacerles requerimientos, porque el liquidador en el fondo lo está representando a todos ellos en este juicio. Entonces, mantener una buena vía de comunicación con con el liquidador. Y en tercer lugar, organizarse con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir también alcanzar ciertos objetivos, poder hacer presiones como trabajadores y para obtener una mejor información, mejorar los canales de información. Perfecto, abogado Manríquez. Síganlo en sus redes sociales. Cualquier pregunta igual se la pueden hacer llegar a través de las redes sociales, ¿cierto? Preguntas que nos queden ahí respecto a la conversación del tema del día de hoy. Abogado Manríquez en todas las redes sociales. En YouTube también están todos los capítulos en Facebook y en YouTube de nuestro canal, al igual que los de nuestro querido abogado, para que usted revise cada vez que quiera los capítulos. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias también a toda la producción por hacer posible esto. Gracias a ti. Un gran abrazo, amigo. Chau.